Millonario imposible de tener hijos, se casa con su criada y la sociedad se burla, pero ella les da una lección al darle gemelos. En el corazón de la vibrante metrópolis, Eduardo Guzmán era un nombre que resonaba en todos los círculos de poder. Dueño de un vasto imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología de punta, era visto como un símbolo de éxito, ambición y determinación. A los 45 años, su imponente figura y su presencia magnética lo convertían en el centro de atención en cada gala y reunión exclusiva. Pero detrás de las puertas cerradas de su mansión de mármol, Eduardo vivía una realidad muy distinta a la que todos admiraban. Al caer la noche, el eco de sus pasos resonaba en los pasillos silenciosos. Sentado frente a una chimenea crepitante, Eduardo sostenía en sus manos una copa de vino que parecía pesar más que el cristal que la contenía. Sus ojos, que durante el día irradiaban confianza, ahora se perdían en las llamas, reflejando una carga que nunca compartía. ¿Por qué a mí?, murmuró para sí mismo, rompiendo el silencio que llenaba la habitación. Su secreto lo atormentaba desde hacía más de una década. Tras varios intentos fallidos de formar una familia, un diagnóstico implacable había confirmado lo que Eduardo temía: era estéril. Ningún tratamiento, ni siquiera los más avanzados que su fortuna podía costear, había logrado revertir la situación. La infertilidad se convirtió en su sombra, un recordatorio constante de que, a pesar de todo lo que poseía, había algo que jamás podría obtener. En público, Eduardo era un estratega brillante, siempre un paso por delante. Sin embargo, cada victoria profesional acentuaba el vacío en su interior. ¿De qué servían los contratos millonarios o los aplausos de los inversores si al final del día regresaba a una casa donde el silencio era el único compañero constante? Una noche, su amigo y asesor financiero, Santiago, lo visitó en busca de su consejo sobre una nueva inversión. Como siempre, Eduardo ocultó sus emociones tras una máscara de profesionalismo. «Eduardo, ¿has considerado diversificar en energía renovable? Los números son prometedores», dijo Santiago mientras desplegaba una carpeta llena de gráficos. «Claro, suena interesante. Haz las proyecciones y veamos cómo encaja en el portafolio», respondió Eduardo sin levantar la mirada del fuego. Santiago, acostumbrado a la eficiencia de Eduardo, se detuvo un momento antes de preguntar: ¿estás bien? Últimamente pareces distante. La pregunta quedó suspendida en el aire. Eduardo tardó un instante en responder, midiendo sus palabras con cuidado. «Estoy bien, solo ocupado», respondió, intentando desviar el tema. Pero Santiago no era alguien que se dejara engañar fácilmente. «Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?», insistió, con un tono más personal. «Lo sé, Santiago, pero hay cosas que no tienen solución. Solo sigue adelante con el plan», zanjó Eduardo, dejando claro que no estaba dispuesto a profundizar. A medida que Santiago se marchaba, Eduardo cerró los ojos y respiró profundamente. Su secreto no era algo que pudiera compartir, ni siquiera con su amigo más cercano. Sabía que, en el mundo en el que vivía, mostrar vulnerabilidad era equivalente a exponer una debilidad que los demás podrían usar en su contra. A pesar de su aislamiento emocional, Eduardo no era indiferente a las expectativas que la sociedad tenía sobre él. Las preguntas incómodas en eventos sociales se habían vuelto una constante. «Eduardo, con todo lo que has logrado, ¿no es hora de que encuentres una buena esposa y formes una familia?», le preguntó en una ocasión la anfitriona de una cena benéfica, con una sonrisa cargada de intenciones. «Cuando llegue el momento adecuado», respondió él con una sonrisa calculada, mientras cambiaba hábilmente de tema. Pero las palabras quedaban grabadas en su mente, alimentando su angustia. ¿Cómo explicar algo tan personal y devastador sin que se convirtiera en un escándalo o en el objeto de chismes? Esa noche, mientras observaba la ciudad desde el balcón de su habitación, Eduardo se preguntaba si alguna vez podría encontrar algo que llenara el abismo en su interior. El peso de su secreto parecía crecer con cada día que pasaba, y aunque había aprendido a vivir con él, sabía que no podría ignorarlo para siempre. El sonido lejano de la campana de su mansión interrumpió sus pensamientos. Alguien había llegado, alguien que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La campana resonó una vez más, interrumpiendo los pensamientos de Eduardo. Sin prisa pero intrigado,
bajó las escaleras de mármol hacia la entrada principal. Al abrir la pesada puerta de madera, se encontró con una joven de mirada tímida pero firme, con el cabello recogido y un vestido sencillo que reflejaba modestia y elegancia al mismo tiempo. «Señor Guzmán, disculpe la tardanza», dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza. «Clara, ¿cierto?», preguntó Eduardo, recordando que la agencia de servicio doméstico le había enviado un perfil básico de su nueva empleada. «Sí, señor. Es un honor trabajar aquí», respondió con un tono cálido y respetuoso. Eduardo, acostumbrado a relaciones frías y transacciones impersonales, quedó sorprendido por la naturalidad en la voz de Clara. Había algo en su forma de expresarse que lo desconcertaba, una mezcla de sinceridad y determinación que no había visto en mucho tiempo. «Pasa. María, nuestra ama de llaves, te explicará tus tareas», dijo con un gesto hacia el interior de la casa, intentando recuperar su habitual postura distante. Clara entró, observando con discreción los detalles de la mansión. A pesar de la opulencia del lugar, percibió un aire de melancolía. Era como si las paredes, a pesar de su lujo, guardaran un silencio pesado, una ausencia que no podía ignorar. Durante las semanas siguientes, Clara demostró ser más que una simple empleada. Su eficiencia y dedicación impresionaron a todos, pero lo que realmente destacaba era su actitud. Siempre tenía una sonrisa, incluso en los días más agotadores, y se movía por la casa con una energía que parecía llenar cada rincón vacío. Una tarde, mientras Eduardo trabajaba en su despacho, un ruido sutil llamó su atención. Miró por la ventana y la vio en el jardín, agachada entre las flores marchitas que el jardinero había descuidado. Con movimientos cuidadosos, Clara arrancaba las hojas secas y removía la tierra con una pequeña pala. Eduardo decidió salir. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, cruzando los brazos. «Intentando salvarlas, señor», respondió Clara sin levantar la vista. «Esas plantas ya están perdidas». «No hace falta que te esfuerces», dijo él con un tono práctico, acostumbrado a soluciones rápidas y definitivas. «Puede que estén marchitas, pero todavía tienen raíces fuertes. Con un poco de cuidado, podrían florecer de nuevo», replicó Clara con una calma que desconcertó a Eduardo. Por un momento, él no supo qué responder. Había algo en esa respuesta que resonaba en su interior, una metáfora involuntaria que lo hizo sentir vulnerable. Sin querer prolongar la conversación, regresó al despacho, pero no pudo evitar mirar por la ventana de vez en cuando, observando cómo Clara seguía trabajando en el jardín con paciencia inquebrantable. Los días pasaron, y Eduardo comenzó a notar pequeños cambios en la casa. Clara no solo cumplía con sus tareas, sino que también se preocupaba por los detalles más insignificantes, desde colocar flores frescas en las habitaciones hasta asegurarse de que la chimenea siempre tuviera leña lista. Una noche, mientras Eduardo revisaba documentos importantes en el comedor, Clara entró con una bandeja. «Le traje un té». «Ayuda a concentrarse», dijo, colocando la taza frente a él. «No lo pedí», respondió Eduardo, levantando la vista. «Lo sé, pero a veces lo que no pedimos es lo que más necesitamos», dijo ella con una sonrisa ligera antes de retirarse. Eduardo se quedó mirando la taza por un momento. Era un gesto simple, pero en un mundo donde todo giraba en torno a negocios y estrategias, ese pequeño acto de cuidado desinteresado lo desarmó. Con el tiempo, Eduardo comenzó a buscar excusas para cruzarse con Clara. Preguntas triviales sobre la casa o comentarios sobre el clima se convirtieron en pequeñas conversaciones que, aunque breves, parecían iluminar sus días. Una tarde lluviosa, mientras los truenos resonaban en la distancia, Eduardo decidió romper su rutina habitual. Encontró a Clara organizando libros en la biblioteca. «¿Siempre trabajas así, sin descansar?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. «Me gusta mantenerme ocupada». «Además, esta casa tiene una energía especial», respondió ella, colocando un libro en el estante. «¿Especial? Nunca lo había pensado de esa manera», dijo él, cruzando los brazos. «Es un lugar grande, pero no está vacío. Creo que las personas dejan una parte de sí mismas en los espacios donde viven», dijo Clara, mirando a Eduardo con una honestidad que lo dejó sin palabras. En ese instante, algo cambió.
Eduardo comenzó a verla bajo una nueva luz. Clara no era simplemente una empleada, había algo en su espíritu que parecía desafiar la soledad que lo envolvía. Su bondad, su capacidad para encontrar belleza en lo simple, despertaron en él un sentimiento que no podía ignorar. Pero, mientras Eduardo se sumergía en estos nuevos pensamientos, una sombra de duda comenzó a crecer. ¿Sería capaz de permitir que alguien rompiera las barreras que había construido alrededor de su vida? El silencio que Eduardo había construido a su alrededor comenzó a resquebrajarse con la presencia constante de Clara. Sus gestos sencillos pero profundos, su manera de encontrar belleza en los detalles más pequeños, y su habilidad para entender lo que Eduardo no decía, lo llevaron a enfrentar una verdad que nunca había imaginado. Estaba enamorado de ella. Sin embargo, el peso de la diferencia entre sus mundos lo mantenía despierto por las noches. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde su balcón, Eduardo tomó una decisión que sabía cambiaría todo. La idea había crecido en su mente lentamente, y aunque sentía temor por las posibles consecuencias, no estaba dispuesto a dejar que los prejuicios determinaran su vida. Esa noche, invitó a Clara a su despacho, un espacio que rara vez compartía con alguien. «Clara, ¿puedes venir un momento?», dijo desde la puerta, con un tono más suave de lo habitual. Clara, sorprendida, dejó lo que estaba haciendo y lo siguió. Al entrar, notó que la habitación estaba iluminada únicamente por la lámpara del escritorio y que Eduardo parecía más pensativo que de costumbre. «¿Todo está bien, señor Guzmán?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Eduardo», corrigió él, mirándola directamente. «Llámame Eduardo». Clara asintió, aunque su desconcierto era evidente. Eduardo respiró hondo antes de continuar. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Desde que llegaste a esta casa, las cosas han cambiado para mí. Tú has cambiado algo dentro de mí». Clara abrió los ojos sorprendida, pero no dijo nada, permitiéndole continuar. «No puedo seguir ignorando lo que siento», dijo Eduardo finalmente, con una firmeza que no admitía dudas. «Quiero que seas mi esposa». Las palabras cayeron como un trueno en la habitación. Clara lo miró, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», murmuró, como si necesitara confirmar que no había malinterpretado. «Quiero casarme contigo, Clara. No me importa lo que piense la gente. No me importa tu origen o lo que diga la sociedad. Solo sé que contigo he encontrado algo que creí imposible». Clara bajó la mirada, intentando ocultar el torbellino de emociones que la invadía. «Eduardo, esto es muy inesperado. Yo no sé si soy la persona adecuada para ti». «Eso lo decido yo», respondió con una sonrisa suave pero decidida. «Y creo que tú también lo sabes». Las palabras de Eduardo resonaron en Clara, pero aún así no podía ignorar las implicaciones. No se trataba solo de ellos. El mundo al que pertenecía Eduardo no aceptaría fácilmente a alguien como ella. «Si acepto, será complicado», dijo finalmente, con una sinceridad que la caracterizaba. «Nunca esperé que fuera fácil», respondió Eduardo, tomando su mano con delicadeza. El anuncio de su compromiso no tardó en llegar a oídos de la élite de la ciudad. En un evento benéfico, Eduardo, siempre directo, decidió hacer pública su decisión. «Quiero compartir algo importante con todos ustedes», dijo, levantándose de su asiento. Los murmullos se apagaron mientras todos los ojos se centraban en él. «Voy a casarme con Clara». La sala quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Luego, los murmullos comenzaron, primero suaves, pero creciendo en intensidad. Las miradas se cruzaban, algunas de incredulidad, otras de burla. «Clara, la criada», murmuró una mujer en una mesa cercana. «Esto debe ser una broma», comentó otro hombre, ahogando una risa. Eduardo, acostumbrado a manejar situaciones tensas, mantuvo la compostura. «Sé lo que piensan algunos de ustedes», continuó, alzando ligeramente la voz. «Pero no busco su aprobación. Amo a Clara y voy a casarme con ella, con o sin su bendición». Esa declaración dividió opiniones. Mientras algunos aplaudían tímidamente por respeto, otros simplemente cruzaron los brazos con desdén.
En los días siguientes, la noticia se esparció como un incendio. Los periódicos locales no tardaron en publicar titulares mordaces: el magnate rompe las reglas, se casa con su criada. Las reuniones sociales se llenaron de comentarios sarcásticos. «Es ridículo, ¿qué clase de futuro pueden tener?», preguntó una mujer durante un té de alta sociedad. «Ni siquiera pueden tener hijos», añadió otra con una risa maliciosa. Clara, consciente de los rumores, enfrentó la situación con la dignidad que siempre la caracterizaba. Sin embargo, en privado, compartió sus preocupaciones con Eduardo. «Todos están hablando de nosotros», dijo una noche mientras cenaban juntos. «No sé si estoy preparada para esto». «Yo sí», respondió Eduardo con firmeza. «Y lo único que me importa es que tú lo estés». Aunque las palabras de Eduardo le daban fuerza, Clara sabía que el camino sería complicado. Sin embargo, también entendía que estaba al lado de un hombre que estaba dispuesto a enfrentarlo todo por ella. Mientras las estrellas iluminaban la noche, ambos miraban hacia el futuro, conscientes de los desafíos que les esperaban, pero decididos a enfrentarlos juntos. La decisión de Eduardo y Clara de comprometerse había sacudido los cimientos de la alta sociedad. Sin embargo, la tormenta apenas comenzaba. A medida que se acercaba la fecha de la boda, la presión social se intensificó, especialmente para Clara, quien se convirtió en el blanco de comentarios crueles y miradas que buscaban destruir su espíritu. La primera gran prueba llegó en una gala organizada por una de las familias más influyentes de la ciudad. Eduardo insistió en que Clara lo acompañara. «Es importante que estemos juntos en esto», dijo, sosteniendo su mano con firmeza. «Sé que será difícil», respondió Clara, con una sonrisa que ocultaba su nerviosismo. «Pero no quiero que enfrentes esto solo». Cuando llegaron, las miradas de los invitados se dirigieron a ellos inmediatamente. Eduardo, con su porte elegante y confiado, parecía indiferente al escrutinio, pero Clara podía sentir los ojos recorriéndola de pies a cabeza, juzgándola en silencio. «Es ella», susurró una mujer a su acompañante, sin molestarse en bajar la voz. «Sí, la criada que ahora pretende ser la esposa de Guzmán», respondió el hombre, con una sonrisa sarcástica. Clara mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de Eduardo antes de salir de casa: «No importa lo que digan. Lo único que importa es lo que sabemos de nosotros mismos». Pero cada paso que daba en ese salón se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Mientras Eduardo conversaba con un grupo de empresarios, Clara quedó momentáneamente sola. Una mujer de cabello impecablemente recogido y vestido ostentoso se le acercó con una copa de champán en la mano. «Así que tú eres la famosa Clara», dijo, alargando las palabras como si estuviera probando su sabor. «Sí, así es», respondió Clara con calma, aunque podía sentir el tono condescendiente. «Debo decir que es sorprendente cómo algunas personas pueden ascender tan rápido», continuó la mujer, fingiendo una sonrisa. «Aunque, claro, no todos lo entienden». «Supongo que el amor tiene formas curiosas de manifestarse», replicó Clara, sin perder la compostura. La mujer soltó una risa breve y afilada. «Oh, querida, amor. ¡Qué concepto tan romántico! Pero dime, ¿qué más puedes ofrecerle a un hombre como Eduardo? Además del amor, claro». Antes de que Clara pudiera responder, Eduardo apareció a su lado, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Clara tiene mucho más que ofrecer de lo que tú podrías imaginar», dijo, mirando a la mujer directamente. La tensión era palpable, y la mujer, incómoda, se excusó rápidamente. «¿Estás bien?», le susurró Eduardo, mientras la llevaba a un lugar más tranquilo. «Estoy bien», respondió Clara, aunque su sonrisa era un poco más frágil que antes. Sin embargo, ese no sería el único enfrentamiento de la noche. Mientras Eduardo se ausentaba momentáneamente, otro grupo de invitados comenzó a hablar lo suficientemente alto como para asegurarse de que Clara los escuchara. «Es increíble lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero», dijo un hombre, sosteniendo una copa de vino. «Es aún más increíble lo que algunos hombres están dispuestos a sacrificar por distracciones pasajeras», añadió otro, mientras todos reían. Clara apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que reaccionar solo les daría más motivos para atacarla.
En lugar de responder, decidió salir al balcón para tomar aire. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, se permitió un momento de vulnerabilidad. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. No les daré el gusto, murmuró para sí misma. Eduardo apareció poco después, preocupado por su repentina ausencia. ¿Qué pasó?, preguntó, mirándola con atención. Nada que no esperara, dijo Clara, intentando sonreír. Clara, no tienes que soportar esto, dijo Eduardo, con un tono de frustración. Claro que sí, respondió ella, con una determinación que lo dejó sin palabras. Porque estar contigo lo vale. Esa noche, al regresar a casa, Eduardo no pudo evitar sentirse culpable. Sabía que Clara estaba siendo puesta a prueba de maneras injustas y crueles, y aunque admiraba su fortaleza, no podía ignorar el peso que ella llevaba por estar a su lado. Clara, si alguna vez sientes que esto es demasiado, comenzó, pero ella lo interrumpió. Eduardo, sé en lo que me estoy metiendo. Sé que no será fácil. Pero si algo he aprendido en esta casa, es que las raíces fuertes sobreviven incluso cuando todo parece perdido. Y yo soy más fuerte de lo que ellos creen. Las palabras de Clara resonaron en Eduardo, quien sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que el camino no se volvería más sencillo, pero juntos estaban decididos a enfrentarlo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. En los días siguientes, los comentarios y las miradas no cesaron, pero Clara continuó enfrentándolos con una serenidad que desconcertaba a sus detractores. Sin embargo, dentro de ella, sabía que pronto necesitarían una estrategia para cambiar la narrativa, porque el amor que compartían no debía ser únicamente una lucha, sino también una victoria. Las noches en la mansión Guzmán se habían convertido en un tormento silencioso para Eduardo. A pesar de la fortaleza que Clara mostraba al enfrentar las críticas y humillaciones, Eduardo no podía evitar sentir un peso insoportable en el pecho. En la oscuridad de su habitación, mientras Clara dormía serenamente a su lado, él permanecía despierto, atrapado en un remolino de pensamientos que no lo dejaban descansar. Se levantó en silencio, asegurándose de no despertarla, y caminó hasta el despacho. La casa estaba sumida en una quietud inquietante, como si incluso las paredes compartieran su inquietud. Encendió la lámpara de su escritorio y se dejó caer en la silla, frotándose las sienes. ¿Qué he hecho?, murmuró, en voz apenas audible. La pregunta se repetía en su mente como un eco interminable. Había tomado la decisión de casarse con Clara convencido de que su amor era suficiente para superar cualquier obstáculo, pero ahora comenzaba a cuestionar si había subestimado la crueldad del mundo que los rodeaba. Cada mirada despectiva, cada comentario hiriente dirigido a Clara, se sentía como un golpe directo a su corazón. La imagen de Clara, soportando en silencio las burlas y el desprecio en los eventos sociales, no lo abandonaba. Recordaba cómo su sonrisa parecía congelarse, cómo sus ojos, a pesar de su esfuerzo por mostrarse fuertes, a veces reflejaban un atisbo de dolor. Ella no merece esto, pensó, apretando los puños con impotencia. A la mañana siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno en la cocina, Eduardo la observó desde la puerta. Su manera de moverse, tranquila y meticulosa, parecía inquebrantable. Sin embargo, él sabía que debajo de esa calma había heridas que él, aunque involuntariamente, había contribuido a abrir. «Buenos días», dijo Clara al notar su presencia, girándose con una sonrisa cálida. «Buenos días», respondió Eduardo, intentando corresponderle, aunque su voz delataba una inquietud que no pasó desapercibida para ella. «¿Estás bien?», preguntó Clara, dejando de lado lo que hacía y acercándose a él. Eduardo suspiró profundamente. «Debería ser yo quien te haga esa pregunta». Clara frunció ligeramente el ceño, confundida. «Estoy bien, Eduardo. Sabes que todo esto no me afecta tanto como piensas». «Eso no es cierto», respondió él, apartando la mirada. «Te he visto, Clara. He visto cómo te miran, cómo te hablan. No puedo ignorar lo que estás pasando por mi culpa». Clara tomó su mano entre las suyas, obligándolo a mirarla. «No es por tu culpa.
Esto es algo que ambos elegimos. Sabía desde el principio que no sería fácil, pero lo que tenemos vale la pena. ¿Y si no es suficiente? Eduardo apenas pudo contener la emoción en su voz. ¿Y si el precio que estás pagando es demasiado alto? Clara negó con la cabeza. El amor no se mide por lo que cuesta, Eduardo. Se mide por lo que significa. Y lo que tú significas para mí supera cualquier desprecio o comentario malintencionado. A pesar de las palabras de Clara, la culpa no desapareció. Eduardo comenzó a alejarse emocionalmente, sumido en un conflicto interno que no sabía cómo resolver. Las noches en vela se volvieron más frecuentes, y durante el día, aunque intentaba mantener la compostura, quienes lo conocían bien notaban el cambio en su comportamiento. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su amigo Santiago llegó sin previo aviso. «Necesitamos hablar», dijo Santiago, entrando sin esperar invitación. «No es un buen momento», respondió Eduardo, sin levantar la vista. «Por eso mismo vine. Algo te está carcomiendo por dentro, y no soy el único que lo nota». Eduardo dejó los papeles a un lado y se recostó en la silla, exhausto. «¿Qué esperas que diga, que me equivoqué?» «No lo sé, te equivocaste», replicó Santiago, cruzándose de brazos. Eduardo lo miró con frustración. «No con Clara. Nunca con ella. Pero siento que la he arrastrado a un mundo que no la merece. Que no estamos preparados para enfrentar esto juntos». Santiago guardó silencio por un momento antes de responder. «Mira, sé que esto no es fácil. Pero si algo he aprendido de ti es que siempre encuentras una manera de salir adelante. Y Clara no parece del tipo que se rinde fácilmente. ¿Por qué crees que tú sí deberías hacerlo?». Las palabras de Santiago resonaron en Eduardo, aunque no le ofrecieron el alivio que buscaba. Esa noche, mientras Clara dormía, Eduardo volvió a sentarse en su despacho, mirando la llama de la chimenea bailar. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir dejando que sus dudas destruyeran lo que habían construido juntos. Los días que siguieron a la angustia de Eduardo estuvieron marcados por un cambio sutil pero significativo en Clara. A pesar de las dificultades, su determinación no solo se mantenía intacta, sino que parecía fortalecerse con cada nuevo desafío. Mientras Eduardo intentaba encontrar una solución para aliviar el peso que ambos cargaban, Clara decidió que era momento de tomar el control de su destino de una manera completamente inesperada. Una tarde, mientras compartían una silenciosa comida en el amplio comedor, Clara rompió el silencio con una declaración que dejó a Eduardo sin palabras. «Voy a empezar a estudiar medicina alternativa», dijo, colocando su tenedor con delicadeza sobre el plato. Eduardo levantó la vista, confundido. «¿Medicina alternativa? ¿De qué estás hablando?». «He estado leyendo sobre terapias naturales y tratamientos para problemas que parecen no tener solución», explicó Clara con calma. «Sé que no podemos cambiar el pasado, pero creo que hay cosas que podemos hacer para intentar un futuro diferente». «Clara, esto no es necesario», dijo Eduardo, con el ceño fruncido. «No tienes que demostrar nada a nadie». «No es para demostrar nada, Eduardo», respondió ella, con firmeza en su voz. «Es por nosotros. Porque si hay una posibilidad, aunque sea mínima, quiero intentarlo». Eduardo observó la determinación en sus ojos y, aunque parte de él dudaba, otra parte sintió una chispa de esperanza. Clara no solo estaba dispuesta a luchar por su relación, sino también por un futuro que ambos habían dado por perdido. Esa noche, mientras Clara investigaba en su computadora y revisaba libros que había conseguido en la biblioteca local, Eduardo se acercó con una taza de té. «No entiendo por qué crees que esto puede funcionar», dijo, sentándose a su lado. «Porque a veces, la ciencia no lo es todo», respondió Clara sin apartar la mirada de la pantalla. «Hay cosas que los médicos no pueden explicar, y quiero explorar esas posibilidades». En los días siguientes, Clara comenzó a asistir a talleres y cursos intensivos de medicina alternativa. Desde acupuntura hasta herbolaria, su curiosidad y deseo de aprender no conocían límites. Eduardo, aunque inicialmente escéptico, no pudo evitar sentirse inspirado por su dedicación. Una noche, cuando Clara regresó de un taller, encontró a Eduardo esperándola en el salón. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó,
ofreciéndole un vaso de agua. Fue fascinante, respondió Clara, sentándose junto a él. Aprendí sobre la conexión entre el cuerpo y la mente, y cómo el estrés puede afectar incluso a quienes no lo perciben. Entonces, ¿ahora crees que estoy demasiado estresado?, dijo Eduardo, con una sonrisa ligera. No es solo eso, respondió ella, tocando su mano. Creo que ambos llevamos mucho peso. Y si podemos encontrar maneras de aligerarlo, juntos, ¿por qué no intentarlo? La pasión de Clara comenzó a contagiar a Eduardo, quien poco a poco dejó de ver sus esfuerzos como una causa perdida. Decidió acompañarla a algunos de sus talleres, observando con atención mientras los instructores hablaban de técnicas que combinaban conocimientos ancestrales con descubrimientos modernos. En una de esas sesiones, un terapeuta habló sobre la importancia de la fe y el compromiso en cualquier proceso de sanación. No se trata solo de lo que el cuerpo puede hacer, explicó, sino de lo que la mente y el corazón están dispuestos a aceptar. Esa idea quedó grabada en Eduardo, quien comenzó a ver el esfuerzo de Clara no solo como una búsqueda por respuestas, sino como una forma de reconstruir lo que habían perdido, esperanza. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Clara señaló las flores que había rescatado semanas atrás. Ahora estaban en pleno florecimiento, sus colores brillando bajo la luz del sol. ¿Ves? Las raíces fuertes siempre encuentran la manera, dijo, con una sonrisa tranquila. Eduardo se detuvo y la miró con intensidad. Eres increíble, ¿lo sabes? No sé cómo encuentras fuerza en medio de todo esto. Clara se giró hacia él, tomando sus manos. Porque te amo, Eduardo. Y porque creo en nosotros. A partir de ese momento, Eduardo dejó de cuestionar los métodos de Clara y se convirtió en su mayor apoyo. Juntos, comenzaron a explorar nuevas posibilidades, no solo en términos de salud, sino también en cómo enfrentaban la vida como pareja. Los esfuerzos de Clara no pasaron desapercibidos para quienes los rodeaban. Incluso aquellos que antes se burlaban comenzaron a notar el cambio en Eduardo, quien parecía más seguro, más comprometido. Las críticas seguían presentes, pero ya no tenían el mismo peso. El esfuerzo conjunto de Clara y Eduardo había transformado la dinámica de su relación. Las tensiones que antes los mantenían despiertos en la noche ahora habían cedido lugar a una sensación de calma y esperanza. Aunque los desafíos seguían presentes, especialmente los juicios externos, ambos encontraron un refugio en el apoyo mutuo. Sin embargo, ninguno de los dos estaba preparado para el milagro que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Una mañana como cualquier otra, Clara se despertó sintiéndose inusualmente cansada. Atribuyó su fatiga a los intensos estudios y las sesiones de terapia alternativa que seguía practicando. Sin embargo, los días pasaron y comenzaron a surgir otros síntomas, mareos, náuseas y una sensibilidad extraña hacia ciertos olores. Aunque intentaba ignorarlos, la posibilidad de algo más profundo empezó a rondar en su mente. Eduardo, creo que necesito ver a un médico, le dijo una noche mientras cenaban. ¿Te sientes mal?, preguntó él, dejando su cubierto a un lado con preocupación en el rostro. No estoy segura, respondió Clara, tratando de restarle importancia. Solo quiero descartar cualquier problema. Al día siguiente, Clara visitó a su médico de confianza, quien, tras escuchar sus síntomas, sugirió realizar una serie de pruebas. El médico, conociendo el historial de la pareja, habló con delicadeza. No quiero crear expectativas, pero necesitamos explorar todas las posibilidades, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Una semana después, Clara recibió una llamada que cambiaría todo. Señora Clara, ¿podría pasar por el consultorio mañana? Los resultados están listos, dijo la voz del médico al otro lado de la línea. Cuando llegó al consultorio, Eduardo insistió en acompañarla, aunque intentaba mantener sus emociones bajo control. Ambos se sentaron frente al médico, que revisaba los papeles con expresión cautelosa. Clara, comenzó, mirando a ambos. Estoy sorprendido de poder decir esto, pero, estás embarazada. El tiempo pareció detenerse. Clara miró al médico con incredulidad, mientras Eduardo buscaba confirmar lo que acababa de escuchar. Embarazada, repitió, como si la palabra no tuviera sentido. Sí, afirmó el médico.
Y según las pruebas, estás esperando gemelos. El consultorio se llenó de un silencio que solo fue roto por las lágrimas de Clara. Eduardo, aún procesando la noticia, tomó su mano con fuerza. Esto es real, murmuró, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y felicidad. Es más que real, respondió el médico, sonriendo. Y aunque será un embarazo de alto riesgo, estoy seguro de que con los cuidados necesarios todo saldrá bien. De camino a casa, Eduardo no podía dejar de mirar a Clara, quien mantenía una mano sobre su vientre, todavía asimilando la noticia. Clara, esto es un milagro, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lo es, respondió ella, con una sonrisa llena de emoción. Y es nuestro. La noticia se propagó rápidamente entre sus conocidos, y no tardó en llegar a los círculos de la alta sociedad. Aquellos que habían ridiculizado su relación quedaron en shock. Los comentarios llenos de burla y desprecio ahora se mezclaban con incredulidad y, en algunos casos, envidia. «Gemelos, ¿es en serio?», exclamó una mujer durante una reunión. «No lo entiendo», añadió otra. ¿No se suponía que él era estéril? Mientras tanto, Eduardo y Clara decidieron mantener la atención en ellos al mínimo, enfocándose únicamente en su bienestar y en el de los bebés. Aunque las críticas no cesaron, la alegría de ambos era imposible de ocultar. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Eduardo se detuvo y miró a Clara con una intensidad que rara vez mostraba. «Gracias», dijo, simplemente. «¿Por qué me agradeces?», preguntó ella, con una sonrisa curiosa. «Por no rendirte». «Por creer cuando yo no podía hacerlo», respondió, tomando su rostro entre sus manos. «Eduardo, esto no fue solo mi lucha. Fue nuestra», dijo Clara, inclinándose hacia él. A medida que avanzaba el embarazo, comenzaron a hacer preparativos para recibir a los gemelos. La casa, que antes se sentía demasiado grande y vacía, ahora se llenaba de vida y expectativa. Sin embargo, ambos sabían que el camino no sería fácil. Las miradas de aquellos que los habían despreciado seguían presentes, y la presión de demostrar que su amor era suficiente no había desaparecido por completo. Una noche, mientras Eduardo revisaba los planos de la nueva habitación para los bebés, Clara entró con una expresión tranquila pero seria. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo, sentándose a su lado. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando los papeles a un lado. «Quiero que estos niños crezcan en un hogar donde no haya dudas ni miedos. Y eso significa que debemos enfrentar todo lo que venga, juntos», dijo con determinación. Eduardo asintió, sabiendo que tenía razón. El milagro que estaban viviendo no solo era una bendición, sino también una oportunidad para demostrar que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Sin embargo, mientras celebraban su nueva realidad, ambos sentían que algo más se avecinaba, una prueba final que pondría a prueba no solo su relación, sino también su capacidad de proteger lo que más amaban. La noticia del embarazo de Clara y Eduardo se extendió como un incendio por toda la ciudad. Lo que inicialmente se había tratado como un simple rumor en los círculos de la alta sociedad pronto se confirmó cuando la pareja hizo un discreto pero contundente anuncio en un evento privado. Clara, con un vestido sencillo que destacaba su ya evidente vientre, se presentó al lado de Eduardo ante una audiencia que no sabía si reaccionar con asombro o con incredulidad. «Es oficial», anunció Eduardo, con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como determinación. «Clara y yo estamos esperando gemelos». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por un murmullo colectivo que recorría la sala. Las expresiones iban desde la pura sorpresa hasta el desconcierto más absoluto. «¿Gemelos?», susurró una mujer a su acompañante, incapaz de ocultar su asombro. «No tiene sentido», respondió el hombre, llevándose una copa de champán a los labios. «Siempre dijeron que era imposible». Clara, consciente de las miradas que la examinaban como si intentaran descifrar algún misterio oculto, mantuvo la compostura. Su sonrisa serena desafiaba cualquier intento de cuestionamiento, mientras Eduardo permanecía a su lado, con la postura firme de alguien que no iba a permitir que nada ni nadie empañara ese momento. Sin embargo, la reacción inicial de la sociedad fue cualquier cosa menos unánime.
Las reuniones privadas, los salones de té y hasta las mesas de los restaurantes más exclusivos se llenaron de especulaciones. ¿Qué estarán tramando?, dijo una mujer durante una conversación con su grupo de amigas. Y si adoptaron y están fingiendo este embarazo para llamar la atención, añadió otra, con un tono cargado de veneno. Tal vez simplemente fue un milagro, sugirió una tercera, pero su comentario fue recibido con risas sarcásticas. El escepticismo y las burlas no tardaron en llegar a oídos de Eduardo, quien, aunque intentaba ignorarlos, no podía evitar sentir una ira contenida hacia aquellos que seguían cuestionando su felicidad. Una noche, mientras paseaban por el jardín, compartió sus pensamientos con Clara. «No puedo creer que incluso ahora duden de nosotros», dijo, apretando los puños. «Déjalos hablar», respondió Clara con tranquilidad. «Las palabras no pueden cambiar la verdad. Y la verdad es que estamos aquí, juntos, esperando a nuestros hijos». Eduardo la miró, admirando su fortaleza. «A veces siento que tú eres mucho más fuerte que yo», confesó. «Somos fuertes de maneras diferentes», respondió Clara, tomando su mano. A medida que pasaban las semanas, el tono de las conversaciones en la ciudad comenzó a cambiar. Lo que inicialmente fue tratado con burla e incredulidad se transformó en un desconcertante silencio. Los más críticos, incapaces de negar lo evidente, optaron por guardar sus comentarios, mientras que otros comenzaron a aceptar lo que veían como un fenómeno inexplicable. Durante una gala benéfica, uno de los empresarios más influyentes, conocido por su actitud cínica hacia la relación de Eduardo y Clara, se acercó a ellos con una expresión ambigua. «Parece que la vida tiene formas curiosas de sorprendernos», dijo, extendiendo la mano a Eduardo. «Eso parece», respondió Eduardo, estrechándola con firmeza. «Debo admitir que no esperaba esto», continuó el hombre, girándose hacia Clara. «Mis felicitaciones. Supongo que ustedes dos nos han dado una lección». Clara, sin perder su elegancia, respondió, «A veces, lo que no esperamos es lo que más necesitamos aprender». Ese tipo de interacciones comenzaron a multiplicarse. Aunque no todos lo admitían abiertamente, la mayoría de las personas que habían menospreciado a la pareja ahora mostraban una mezcla de curiosidad y respeto. Los gemelos aún no habían nacido, pero ya habían comenzado a cambiar la percepción de quienes los rodeaban. Sin embargo, no todo era aceptación. En las sombras, aún había quienes se aferraban a su desprecio, buscando maneras de desacreditar a la pareja. Entre ellos, una figura conocida en la sociedad, Marta Valverde, comenzó a tejer rumores más oscuros. «¿Y si este embarazo no es lo que parece?», insinuó durante una reunión privada. «¿A qué te refieres?», preguntó una de las asistentes, intrigada. «Solo digo que, en estos días, la gente puede hacer cualquier cosa por atención. No siempre las cosas son tan milagrosas como parecen», respondió Marta con una sonrisa enigmática. Mientras tanto, Eduardo y Clara continuaban enfocados en su futuro, ignorando las pequeñas tormentas que intentaban empañar su felicidad. Pero ambos sabían que el desafío no había terminado. La presión de ser el centro de atención, combinada con las expectativas y los posibles ataques, les exigía una fortaleza que seguían construyendo día a día. Una tarde, mientras organizaban la habitación de los bebés, Eduardo se detuvo y miró a Clara. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó, con un tono que mezclaba incertidumbre y esperanza. «Sí», respondió Clara, acariciando su vientre. «Pero juntos podemos con lo que venga». Sin embargo, en el fondo de sus corazones, ambos sentían que una nueva prueba se acercaba, algo que pondría a prueba no solo su amor, sino todo lo que habían logrado hasta ese momento. Los meses de espera culminaron en una madrugada tranquila cuando Clara, con una mezcla de nerviosismo y emoción, sintió que el momento había llegado. Eduardo, siempre alerta a cualquier señal, se preparó de inmediato para llevarla al hospital. Las horas siguientes fueron intensas, marcadas por la expectativa y el temor natural de un evento tan significativo. Finalmente, después de un parto que Clara enfrentó con valentía, el llanto de dos bebés llenó la habitación. Eduardo, quien había estado al lado de Clara sosteniendo su mano, sintió que su corazón se detuvo por un momento antes de explotar de alegría.
Son perfectos, susurró Clara, con lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba a los pequeños envueltos en mantas. Eres increíble, respondió Eduardo, inclinándose para besar su frente. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y admiración. Los gemelos, un niño y una niña, fueron nombrados Gabriel y Sofía, nombres que Clara y Eduardo habían elegido con anticipación, significando esperanza y sabiduría. La llegada de los bebés no solo trajo una alegría indescriptible a sus vidas, sino que también marcó un nuevo capítulo para la pareja. La noticia del nacimiento de los gemelos se propagó rápidamente. Los periódicos locales, que durante meses habían seguido la historia con una mezcla de escepticismo y curiosidad, publicaron titulares que reflejaban un cambio notable en la narrativa: milagro en la familia Guzmán. Nacen los gemelos más esperados. Los preparativos para el bautizo comenzaron casi de inmediato. Eduardo, quien quería que el evento fuera no solo una celebración familiar, sino también un símbolo de todo lo que habían superado, encargó a un equipo de confianza que organizara cada detalle. Clara, por otro lado, insistió en que la ceremonia debía mantener un aire de intimidad y sencillez, reflejando los valores que siempre había defendido. El día del bautizo llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía bendecir el evento. La iglesia, decorada con flores blancas y detalles elegantes, estaba llena de amigos, familiares y, sorprendentemente, varios de los críticos más acérrimos de la pareja, quienes habían decidido asistir, movidos por una mezcla de curiosidad y respeto. Clara, vestida con un traje sencillo pero hermoso, llevaba a Sofía en brazos, mientras Eduardo sostenía a Gabriel con orgullo. La imagen de la familia unida caminando hacia el altar conmovió incluso a los más escépticos. El sacerdote, un hombre de voz cálida y serena, comenzó la ceremonia destacando el simbolismo del momento. Hoy celebramos no solo el bautizo de estos niños, sino también la fuerza de una familia que ha demostrado que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo, dijo, mirando a Clara y Eduardo con una sonrisa. Durante la ceremonia, Clara no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo que habían enfrentado para llegar a ese día. Las miradas de desprecio, los comentarios hirientes, las dudas. Todo parecía tan distante ahora, reemplazado por la felicidad palpable que llenaba la iglesia. Cuando el sacerdote derramó el agua bendita sobre las cabezas de Gabriel y Sofía, un silencio reverente llenó el espacio. Eduardo, sosteniendo la mano de Clara, sintió que el peso de meses de lucha y angustia finalmente se desvanecía. Al final de la ceremonia, un aplauso espontáneo resonó en la iglesia. Incluso aquellos que antes habían dudado de la pareja no pudieron evitar unirse, reconociendo la fuerza y la valentía que los había llevado hasta allí. En la recepción que siguió, realizada en los jardines de la mansión Guzmán, las conversaciones tomaron un giro inesperado. Personas que antes evitaban a Clara ahora se acercaban a felicitarla, mientras que otros, aunque más reservados, no podían negar el impacto que el evento había tenido en ellos. Debo admitir que me equivoqué, dijo una mujer mayor, acercándose a Clara mientras sostenía una copa de vino. Lo que ustedes han logrado es admirable. Gracias, respondió Clara, con una sonrisa que reflejaba tanto gratitud como una silenciosa fortaleza. Eduardo, por su parte, se movía entre los invitados con una renovada confianza, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su mundo estaba completo. Sin embargo, entre la alegría del momento, una idea comenzó a formarse en su mente: ¿qué más podían hacer para demostrar que su historia no solo era una excepción, sino un ejemplo para otros? Esa noche, cuando la celebración llegó a su fin y los gemelos dormían plácidamente en su cuna, Eduardo y Clara se sentaron juntos en el balcón, observando las estrellas. Hemos llegado tan lejos, dijo Eduardo, tomando la mano de Clara. Y todavía tenemos mucho por hacer, respondió ella, con una sonrisa tranquila. Aunque el bautizo había sido un momento culminante, ambos sabían que su historia no terminaba allí. Había nuevos desafíos por delante, pero también nuevas oportunidades para seguir construyendo un legado que inspirara a otros a creer en lo imposible. Los días posteriores al bautizo de los gemelos fueron una mezcla de calma y reflexión para Clara. Aunque había disfrutado de cada momento de la celebración, algo dentro de ella se agitaba, una sensación de que su historia aún tenía capítulos por escribir.
Sentada una mañana en el balcón de su hogar, con Gabriel y Sofía descansando en un cochecito cercano, Clara observaba el horizonte mientras una idea tomaba forma. Eduardo, dijo al verlo acercarse con una taza de café, he estado pensando. Eso suena interesante, respondió él, sentándose a su lado. ¿En qué exactamente? En todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, comenzó, con la mirada perdida en el cielo. Y en cómo hay tantas parejas ahí fuera enfrentando lo mismo sin apoyo, sin esperanza. Eduardo asintió, comprendiendo el trasfondo de sus palabras. ¿Y qué propones? Quiero abrir una clínica, declaró Clara, girándose hacia él con determinación. Un lugar donde las parejas puedan encontrar apoyo, tratamientos y, sobre todo, esperanza. Eduardo dejó su taza en la mesa, sorprendido por la claridad de su propuesta. Eso sería increíble, Clara. Pero, ¿estás segura de que quieres embarcarte en algo tan grande ahora? Por eso mismo, respondió ella con firmeza. Nuestra historia no puede ser solo nuestra. Si podemos usarla para ayudar a otros, debemos hacerlo. El entusiasmo de Clara pronto se tradujo en acción. Con la ayuda de Eduardo, comenzó a investigar sobre clínicas de fertilidad, terapias alternativas y las mejores prácticas para construir un espacio que no solo ofreciera soluciones médicas, sino también un enfoque humano y comprensivo. La mansión Guzmán se transformó en un centro de planificación, con reuniones constantes de expertos, arquitectos y médicos. Clara, lejos de delegar, se involucró en cada detalle, desde la elección del personal hasta el diseño del espacio. Quería que cada rincón reflejara su experiencia personal y la esperanza que había encontrado junto a Eduardo. Unos meses después, la clínica Raíces Fuertes abrió sus puertas en el corazón de la ciudad. El nombre, elegido por Clara, representaba no solo su viaje personal, sino también el mensaje que quería transmitir a quienes llegaran a ese lugar, que incluso las raíces más golpeadas podían dar lugar a una nueva vida. La inauguración atrajo la atención de los medios y la sociedad. Aunque algunos seguían viendo a Clara como la esposa del millonario, muchos comenzaron a reconocerla como una mujer de iniciativa propia, alguien que había transformado su historia en una fuente de inspiración. Durante el evento de apertura, Clara dio un breve discurso frente a un grupo de invitados y periodistas. Esta clínica no es solo un proyecto, dijo con la voz firme y serena. Es un sueño nacido de nuestra lucha, una manera de decirle al mundo que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Quiero que cada pareja que cruce estas puertas sepa que no está sola. La recepción fue abrumadoramente positiva. Pacientes de todas partes comenzaron a llegar, buscando no solo tratamientos innovadores, sino también el apoyo emocional que Clara y su equipo ofrecían. Uno de los primeros casos fue el de Mariana y Luis, una pareja joven que había intentado concebir durante años sin éxito. Gracias por recibirnos, dijo Mariana en su primera consulta. Habíamos perdido la fe, pero escuchar su historia nos devolvió la esperanza. Clara tomó la mano de Mariana y le respondió con una sonrisa. Si nosotros pudimos encontrar una solución, ustedes también pueden. Vamos a recorrer este camino juntos. La clínica se convirtió rápidamente en un faro de esperanza y Clara en una figura pública respetada. Participaba en conferencias, escribía artículos sobre fertilidad y terapia alternativa, e incluso apareció en entrevistas donde compartía su historia. Clara Guzmán no solo es un ejemplo de superación personal, comentó un periodista en un artículo destacado. Es una prueba de que el amor y la determinación pueden cambiar vidas, no solo la suya, sino la de cientos de personas. Sin embargo, con el éxito llegaron nuevos desafíos. La atención constante de los medios, combinada con las exigencias de la clínica y la vida familiar, comenzó a ejercer presión sobre Clara y Eduardo. Aunque ambos estaban profundamente comprometidos con su misión, sabían que necesitaban encontrar un equilibrio para proteger lo que habían construido juntos. Una noche, mientras revisaban juntos algunos informes en el despacho, Eduardo tomó la mano de Clara. Estamos logrando cosas increíbles, dijo con una sonrisa. Sí, pero no quiero que eso nos haga olvidar lo más importante, respondió Clara, mirando una foto de los gemelos en el escritorio. Lo sé, dijo Eduardo, acercándose a ella. Y siempre encontraremos la manera de mantenernos unidos.
Aunque la clínica seguía creciendo y tocando vidas, ambos eran conscientes de que su verdadera misión no solo estaba en lo que hacían para otros, sino también en cómo protegían el hogar que habían construido. Y mientras miraban juntos hacia el futuro, sabían que las raíces fuertes que los habían sostenido continuarían guiándolos en cada paso del camino. Eduardo Guzmán, quien durante años había construido un imperio basado en la determinación y el control absoluto, finalmente encontraba un propósito que trascendía todo lo que había logrado en el mundo material. Antes de conocer a Clara y formar una familia, su vida había sido una serie de éxitos vacíos, coronados por un secreto que lo atormentaba, su incapacidad para tener hijos. Ese vacío lo había definido, empujándolo a enterrar su dolor bajo capas de trabajo y logros profesionales. Ahora, al observar a Gabriel y Sofía jugando en el jardín bajo la supervisión de Clara, Eduardo comprendía que su definición de éxito había cambiado por completo. Sus hijos, con sus risas inocentes y energía inagotable, habían llenado los espacios vacíos que su riqueza nunca pudo alcanzar. Una tarde, mientras Clara trabajaba en la clínica y los niños dormían después de un día lleno de juegos, Eduardo se sentó en su despacho rodeado de documentos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de revisar cada detalle. Cerró la carpeta y se recostó en su silla, dejando que los recuerdos lo invadieran. Pensó en el hombre que había sido, atrapado en la sombra de su diagnóstico, y en cuanto había cambiado desde entonces. Clara entró en silencio, sorprendida al encontrarlo tan absorto. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose a él. Eduardo levantó la mirada y sonrió. Estaba pensando en todo lo que ha cambiado, respondió. ¿A qué te refieres?, preguntó Clara, tomando una silla frente a él. A lo vacío que estaba antes de ti. Antes de nosotros, explicó, con la voz cargada de emoción. Solía creer que mi valor dependía de lo que podía construir, de lo que podía acumular. Pero ahora sé que mi verdadero éxito está aquí, contigo, con los niños. Clara sonrió y tomó su mano. Siempre has sido un hombre increíble, Eduardo. Solo necesitabas encontrar algo que te mostrara quién eres realmente. El camino hacia su redención no había sido sencillo, pero cada desafío había construido en Eduardo una nueva perspectiva. Ahora, entendía que su rol como padre y esposo era más significativo que cualquier contrato firmado o edificio construido. Cada momento con Gabriel y Sofía, desde leerles cuentos antes de dormir hasta enseñarles a montar bicicleta, le recordaba que había encontrado un propósito que nunca había imaginado posible. Sin embargo, Eduardo no solo se dedicaba a su familia. Inspirado por el impacto que la clínica de Clara estaba teniendo en tantas vidas, comenzó a replantear su propio enfoque empresarial. Decidió invertir en proyectos que reflejaran los valores que ahora lo guiaban: educación, salud y sostenibilidad. En una reunión con su junta directiva, Eduardo hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa. Es hora de que nuestra empresa no solo busque ganancias, sino también impacto. Quiero que enfoquemos nuestros recursos en proyectos que cambien vidas, dijo, con una firmeza que dejó claro que no aceptaría objeciones. Pero, señor Guzmán, esto podría afectar los márgenes de ganancia, comentó uno de los directivos. Estoy dispuesto a asumir ese riesgo, respondió Eduardo, con una confianza que no admitía dudas. La transformación de Eduardo no pasó desapercibida. La prensa comenzó a destacar su cambio de enfoque, describiéndolo como un empresario que había encontrado un equilibrio entre el éxito financiero y el impacto social. Sin embargo, para Eduardo, esas palabras eran secundarias. Su verdadera satisfacción provenía de las noches en casa, cuando Gabriel y Sofía corrían hacia él al regresar del trabajo, y del amor constante de Clara, que lo había acompañado en cada paso de su evolución. Una noche, mientras ambos observaban a los gemelos dormir, Eduardo rompió el silencio. Gracias, Clara, dijo, con la voz llena de gratitud. ¿Por qué?, preguntó ella, mirando hacia él. Por no rendirte conmigo. Por mostrarme que había más en la vida de lo que yo podía ver, respondió, tomándola de la mano. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. Siempre supe que tenías un gran corazón, Eduardo. Solo necesitabas una razón para abrirlo. Mientras los días pasaban,
Eduardo continuó creciendo en su nuevo rol, descubriendo que el hombre que había sido alguna vez, marcado por su esterilidad y su enfoque rígido en los negocios, era solo una sombra del hombre completo que ahora se sentía. Con el tiempo, la historia de Eduardo y Clara trascendió las fronteras de su ciudad, convirtiéndose en un símbolo de amor inquebrantable y superación. Su camino, marcado por desafíos que muchos habrían considerado insuperables, inspiró a generaciones a mirar más allá de las apariencias y a creer en la fuerza del corazón. La clínica Raíces Fuertes, el proyecto que Clara había iniciado con tanto amor, continuó creciendo. Se convirtió en un referente nacional, un lugar donde las parejas encontraban no solo tratamientos innovadores, sino también esperanza y consuelo. Eduardo, por su parte, utilizó su influencia para garantizar que la clínica tuviera el apoyo necesario para expandirse, llegando a comunidades donde antes no había recursos disponibles. Un día, durante una ceremonia para inaugurar una nueva sede de la clínica, Clara y Eduardo fueron invitados a hablar frente a una multitud. En el escenario, junto a sus hijos Gabriel y Sofía, quienes ahora tenían 5 años, Clara tomó el micrófono con una sonrisa serena. Cuando Eduardo y yo comenzamos este camino, no sabíamos qué nos esperaba, dijo, mirando al público. Solo sabíamos que nos teníamos el uno al otro y una pequeña chispa de esperanza. Esa chispa se convirtió en una llama que nos guió a través de los momentos más oscuros, y hoy estamos aquí para compartir esa luz con todos ustedes. Eduardo continuó después de ella. Nuestra historia no es solo nuestra. Es un recordatorio de que la vida nos pondrá pruebas, pero lo que realmente importa es cómo decidimos enfrentarlas. El amor, la perseverancia y la fe en uno mismo pueden transformar incluso las situaciones más imposibles. El público los ovacionó de pie, pero lo que más conmovió a la pareja fueron los rostros emocionados de aquellos que, gracias a ellos, habían encontrado una nueva oportunidad para formar sus propias familias. Entre lágrimas y sonrisas, varios se acercaron para agradecerles personalmente, compartiendo cómo su ejemplo había cambiado sus vidas. En su hogar, Clara y Eduardo se aseguraron de que Gabriel y Sofía crecieran entendiendo el valor del esfuerzo y la empatía. Les enseñaron que el verdadero éxito no estaba en la riqueza material, sino en el impacto positivo que podían tener en la vida de los demás. «Papá, ¿por qué la gente siempre dice que somos especiales?», preguntó Gabriel una noche, mientras Eduardo le leía un cuento antes de dormir. «Porque todos somos especiales cuando decidimos hacer el bien», respondió Eduardo, acariciando su cabello. A lo largo de los años, la historia de los Guzmán se convirtió en un legado contado en libros, documentales y discursos. Pero para Clara y Eduardo, el verdadero triunfo no estaba en el reconocimiento público, sino en la certeza de haber transformado su dolor en una fuente de fortaleza. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Clara tomó la mano de Eduardo. «¿Crees que logramos lo que queríamos?», preguntó, con la mirada fija en las flores que habían plantado juntos años atrás. «Hemos logrado más de lo que podría haber imaginado», respondió Eduardo, sonriendo. «Pero lo mejor de todo es que lo hicimos juntos». Con esa certeza, Clara y Eduardo continuaron construyendo su vida, dejando una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron la suerte de cruzarse con ellos. Su historia, más que un testimonio de superación, se convirtió en un faro de esperanza que iluminó el camino para quienes buscaban la valentía de creer en el amor y en la capacidad de superar cualquier adversidad. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.